Esteban Almirall es una mente brillante. Te puede hablar de música barroca, de la que es intérprete en la categoría de flauta, o bien discutir sobre el último paper de inteligencia artificial. Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Management por ESADE Business School, es probablemente una de las personas que conozco que mejor interpreta el impacto que la inteligencia artificial puede tener en las empresas y en la sociedad. Tengo la suerte de ser vecino de despacho en ESADE, lo que me ha permitido persuadirle de venir a tomar un café a las oficinas de Actitude. Muy bien, Esteban. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, pasarte a tomar un café con Actitude. Hombre, muchísimas gracias a ti, Luis, por supuesto. Vamos al grano. Oye, va, Esteban, disparamos a la primera ya en la frente. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un accidente. Es decir, esto empezó en el 56. Y empezó en el 56 en Dartmouth, en un workshop de verano que se organizó en Dartmouth. Y entonces había que ponerle un nombre a la bestia. Y bueno, a todo el mundo le gustaba Cybernetics. Cybernetics. La Cybernetics estaba cogido. Y entonces a alguien se le ocurrió lo de inteligencia artificial. Y en ese momento la cosa inteligente no era mucho y artificial pues tampoco. Pero bueno, inteligencia artificial funcionó y fue un nombre catchy. Y como es un nombre catchy, pues ha funcionado de cine. Entonces, bueno, después había que tener una definición de inteligencia artificial, ¿no? Porque primero los algoritmos que teníamos estaban más quizás en el lado de la estadística que en el lado de lo artificial. Quizás lo inteligente no mucho, pero bueno, estaban más por ahí, ¿no? Y este fue el proceso de ir desarrollando el tema de inteligencia artificial. Al final estamos en algoritmos que intentan hacer cosas que parecen sean muy parecidas a las que hagan los humanos, en eso que nosotros denominamos inteligente. El test más habitual o la forma más habitual de detectar inteligencia que hoy en día está en cuestión es el test de Turing. Es decir, si tú tienes una conversación con algo que parece que a ti te parece que es un humano, entonces ese algo podríamos decir que es inteligente. Es decir, ya ves que la definición no es una definición ni muy estricta, ni muy acotada, es una definición un tanto... Pero es interesante este punto que dices de que fue un accidente el nombre, pero fíjate que accidente tan afortunado, ¿no? Porque es un nombre que ha triunfado, ¿no? Yo estudié inteligencia artificial en la facultad, ¿no? Venimos del mismo sitio, pero cómo ha cambiado, ¿no? En mi caso fue en los 80, a finales de los 80, la inteligencia artificial ha cambiado enormemente, ¿no? ¿Cómo describirías este viaje que ha hecho la inteligencia artificial hasta nuestros días? Que ahora hablaremos más en detalle. Bueno, son diferentes paradigmas, ¿no? Los que han empezado. Es decir, tuvimos una época en donde era mucho encontrar algunos mecanismos que pareciesen mecanismos humanos en base a hacer algoritmos muy de reglas, ¿no? Después estos algoritmos arriba se perfeccionaron con los sistemas expertos. Esto fue la época de los 80. Y entonces, a partir de ahí aparece una cosa que se llama el Machine Learning, es decir, los sistemas de aprendizaje automático. ¿Año, más o menos, para situarlo, para que nuestra audiencia... Siempre ahí, ha estado siempre ahí. Por ejemplo, las redes neuronales, los primeros ejemplos de neuronas son predecesoras al nombre de inteligencia artificial. Anterior a los 50 incluso. 50, ¿no? Es decir, que es un conjunto de técnicas, una especie de cajón desastre que siempre ha estado. Entonces, el Machine Learning siempre ha estado ahí, muchas veces cogiendo de prestado cosas de otras disciplinas. Hoy en día aún, cuando se explica Machine Learning, mucha gente empieza a explicar regresiones logísticas. Claro, los estadísticos siempre se han quejado un poco diciendo, hombre, esto parece que era nuestro, lo inventamos nosotros, no es vuestro. Y tienen razón, claro, porque es algo que inventaron ellos, ¿no? Hemos estado entonces en los 80 vino pues, la gran época de los sistemas expertos muy basados en reglas. Esa fue la primera vez que realmente funcionaron las cosas, ¿no? Es decir, que logramos hacer sistemas que funcionaban al mismo nivel que un experto humano. El problema que tuvieron los sistemas expertos es que estaban basados en reglas, entonces extraer conocimiento
cuando ese conocimiento no era muy definido, no era muy concreto, era más bien exploratorio, no se sabía muy bien si era A o B, era algo más de apreciación, pues es complicado. Y mantenerlo aún más. Y por lo tanto, al final no acabó de funcionar. No tanto el sistema experto en sí, que algunos funcionaban muy bien, sino el modelo económico alrededor del sistema experto, que no posibilitaba que aumentase esas reglas y que hicieses que esas reglas se mantuviesen y estuviesen a la par que los expertos humanos. Y entonces, bueno, a partir de ahí vino una crisis, que fue esa crisis de los 90, etcétera, etcétera. Donde nadie prácticamente, ¿no?, hablaba de inteligencia artificial, excepto en la academia. En el mundo empresarial era un concepto que prácticamente desapareció, ¿no? Supongo que también por la venida de Internet, ¿no?, etcétera, que le pasó a ganar protagonismo. Pasa como en muchas disciplinas. Es decir, el crecimiento no es lineal. El crecimiento es, llega una idea, esta idea realmente funciona, entonces tienes una subida, a partir de ahí se explota esta idea de manera incremental hasta que esta idea acaba cogiendo todas las posibilidades que pueda llegar a tener, y cuando llegas ahí, pues ya no pasa nada más, hasta que aparece otra idea. Entonces en inteligencia artificial ha pasado un poco esto, ¿no? Vino la idea de los sistemas expertos, que fue una idea muy inicial con el MISIN. A partir de ahí se explotó, etcétera, etcétera. Los de Digital, que era una empresa de hardware, hicieron el Lexicon, que funcionó industrialmente, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegó un punto en donde ya se había hecho todo lo que se podía hacer con sistemas expertos, ya estaba asimilada, ya no sabíamos las limitaciones de esa idea. Yo creo que esperaba que hubiese otra idea, ¿no? Y esa otra idea tardó bastante. Ahí encontramos los temas de Machine Learning más incrementales, temas como árboles, temas como Random Forest, etcétera, etcétera. Después en Bush, en la IBM, todos estos temas de clasificación, que esto funcionó muy bien, en la industria. Pero claro, la gran idea viene a partir del 2012. En el 2012, en los 90 ya se hace backpropagation y se hacen redes neuronales profundas, y en el 2012 aparece un paper un paper de Alex, Kavinsky, que es ese paper con Hilton y Alex, que lo que hace es identificar objetos, identificar imágenes, y lo hace un 30% mejor que todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y eso no pasa nunca en el campo. Y eso fue un poco el pistoletazo de salida. Y ese pistoletazo de salida dio salida a la identificación de imágenes, a la identificación facial, etcétera, etcétera. Eso se ha ido perfeccionando. Si esto apareció en el 2012, a mediados de 2014 ya había sistemas que identificaban imágenes y caras mejor que los humanos. Lo cual fue una sorpresa absolutamente, porque era algo que no había sucedido con tanta frecuencia, ¿no? Y después, pues, esto fue progresando, no pasaban muchas cosas. Pero en el 2017 vino un paper de Google que la gente no prestó mucha atención, que se llamó Attention is All You Need, de muchos autores de Google. Y este es el paper que ha dado a todo lo que está sucediendo ahora. Este es el paper que ha hecho funcionar y que hoy en día aún estamos evolucionando con todos. ¿Y cuál es el concepto que aporta este paper? Bueno, la idea es una idea realmente sencilla, es una idea basada en lenguaje, ¿no? Entonces, antes en lenguaje lo que hacíamos es, cuando tú tenías una frase, mirabas qué palabras tenían relación con algunas que estaban cercanas. Y aquí, pues, este paper, la gran idea era, el modelo es un encoder-decoder. Y entonces la gran idea era, en vez de mirar las palabras que están cercanas, ¿por qué no nos fijamos en aquellas palabras que concentran la atención? ¿Estén cercanas o no? ¿Estén lejanas o no? ¿Vale? Con lo cual haces una especie acabas representando como si fuese una red de conceptos representados mediante palabras y unidos mediante estas palabras en esta forma de red internamente, ¿no? Mediante pesos. Y esa fue la gran idea. Y esa gran idea pues está transformando el mundo. Y eso es una de las grandes cosas que han pasado. Y esto que nos has contado sería el penúltimo capítulo, ¿no? Y el último, ahora, del que todo el mundo habla, es ChatGPT. Bueno, ChatGPT es una implementación de esto. Es una implementación. Los de Google siguieron con AlphaGo, con AlphaFold. Todo esto que hemos visto son Transformers. Transformers, explícanos qué es un Transformer. Bueno, pues la idea es las primeras veces que... Sí, la tía es de Transformers. Sí.
veces que hemos tenido en inteligencia artificial alguna capacidad de generalizar, ¿no? Y la idea es, tú tienes un conjunto de características, y ese conjunto de características las reduces hasta encontrar la esencia de estas características, de esta abstracción. Y a partir de ahí las expandes de nuevo para encontrar, esto se hace, por ejemplo, pues con imágenes. Tienes un conjunto de características, reduces estas y a partir de ahí generas imágenes que son parecidas o similares a estas. Todo esto los transformers se han utilizado tanto para ChatGPT como para imágenes, para ambas cosas. Y es la arquitectura que está funcionando ahora, que está transformando el mundo. La segunda idea que ha funcionado en esto, que es una idea ya más incremental, ya no es una idea tan radical como la que teníamos, como esta idea de attention is all you need, que esta fue una idea transformadora, ¿no? de las que pasa un poco. La segunda idea es el RLHF, es Reinforcement Learning and Human Feedback. Es decir, cuando tú cuando pones estos modelos y los sacas tal como han salido a partir del entrenamiento, realmente no funcionan muy bien, no son muy usados. ¿Pero si les das feedback? Si les das feedback humano y dices, hombre, esta respuesta es buena y esa respuesta es mala, que es el RHF, Reinforcement Learning Human Feedback, ahí es donde, y ahí hay mucho de ingeniería, ¿sí? Hay mucho de cómo haces esto, qué datos utilizas, etc. Esto es uno de los aspectos más interesantes de todo esto, ¿no? Y el RHF, Human Feedback, es lo que hace que el ChatGPT sea así de usable. Y si tuviésemos el modelo base, veríamos que el modelo base no funciona muy bien. No es muy usable, no dice respuestas muy coherentes, no nos gusta. Por tanto, cuanto más le vamos dando feedback, ¿no? Que es lo que le gusta a ChatGPT. Bueno, hasta un punto. Es decir, el modelo ya está entrenado. Cuando tú hablas con ChatGPT, no puedes entrenarlo, porque el modelo ya está entrenado. No. Pero para entrenarlo, se hace... Han utilizado el feedback. Este Human Feedback. Y dependiendo de lo bien que lo hagan, tendrás un modelo que funcione mejor o un modelo que funcione mejor, que funciona peor, ¿no? Y ahí, claro, hay muchas cosas que no sabemos porque son propiedades de las empresas de cómo se hace esto. Es decir, la ingeniería ahí, claro, es primordial. Eso hace que algunos modelos funcionen muy bien y otros dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y si tuvieras que explicar ahora que hemos ya dado con ChatGPT, ¿no? Que es de lo que todo el mundo habla. Oye, ¿tú te ves capaz de dar una explicación muy simple para que todo el mundo entienda cómo funciona ChatGPT? Es decir, ¿cómo lo hace para hacer estas cosas que hacen que a veces parece magia? Vamos a intentar explicar esto como si me explicaras a mí cómo va la televisión, que no tengo que ser ingeniero en telecomunicaciones, pero ¿no? Hay ondas y demás, imágenes y tal. ¿Cómo lo haríamos? O sea, bueno, el sistema es... digamos, hay dos partes. Vamos primero explicando y después quizás lo sorprendente de lo que pasa después de la explicación, ¿no? ChatGPT lo que hace es predecir cuál debe ser la siguiente palabra que hay que encontrar. Este es un modelo predictivo, como cualquier otro, en este caso de lenguaje, por lo tanto, de palabras. ¿Cómo se ha construido esto? Pues tienes billones de parámetros, billones americanos, 175 en este caso. 175 billones de parámetros. Sí, en la versión 3.5, en la versión 4 no lo han dicho. No se sabe todavía, ¿no? Pero dicen que van a incrementar por 4, por 5, ¿no? Incluso por 10. Lo que sabemos poco de la versión 4, ¿no? Porque más de 175 billones, con esto nos basta. Sí, sabemos poco porque, claro, estas empresas intentan que no les avance la empresa al lado, ¿no? Pero parece más que el tema está más en la manera en que hacen el RLHF, la manera en qué tipo de datos y cómo curan los datos, etcétera, etcétera, que en el aumento de parámetros. Estamos probablemente en un momento en donde vamos a ver una disminución de parámetros, porque no hacen falta. Es más cualitativo que cuantitativo. Sí. Vale, con lo cual es un modelo que intenta predecir, sí, con 175 billones de parámetros, cuál es la siguiente palabra. Entonces, ¿cómo la predice? Bueno, este modelo a lo largo de su entrenamiento ha tenido una especie de red en donde las palabras están estructuradas. Y por tanto, si tú vas a seguir una palabra, tendrás una cierta probabilidad de que esta sea la siguiente, ¿no? Esta es la estructura que saca con el entrenamiento. Entonces, ¿por qué a nosotros nos parece algo tan sorprendente? Porque el lenguaje y los conceptos están muy unidos. El lenguaje no está disociado de los conceptos. Nosotros representamos conceptos con el lenguaje. Por lo tanto, si logramos hacer esta red de palabras, al final estamos haciendo una red de conceptos. Y esto habrá muchas maneras de expresarlo, y cuando hacemos varias preguntas lo expresa de manera
diferente porque no hay una red de conceptos fija, sino que hay probabilidades que pueden, pero expresan los mismos conceptos aunque con diferentes palabras. Al final es esto. ¿Cuál es ese resultado? Pues ese resultado viene matizado por ese RLHF, este reinforcement, que es el que los humanos les parece más adecuado que otro. Por lo tanto, han tenido durante meses o quizá años a humanos dando feedback sobre esos resultados. ¿Cómo lo han entrenado? Sí, sabemos poco, porque esta es la parte que es poco pública. Es decir, sabemos cómo se hace esto a nivel teórico, pero... ¿Cómo lo han implementado exactamente? No. Es secreto, es un secreto de compañía. Claro. Una de las cosas que parece sorprendente es que no hace falta tan human feedback. Es decir, con relativamente poco human feedback han logrado que estos modelos realmente se ajusten a lo que determinada población de humanos quiere. ¿Y esto es gracias a la capacidad de computación y a los datos o realmente a un uso inteligente ahora sí de estas dos capacidades? Es gracias un poco a todo, ¿no? Es decir, en primer grado, a la aparición de los Transformers. Sin la aparición de los Transformers, sin ese paper de 2017, piensa que eso va hace 5 años. O sea, es muy poco. De la idea inicial, de la idea teórica inicial que a alguien se le ocurrió el tema de los Transformers, fueron los de Google hace 5 años. No ha pasado nada. De esa idea inicial, esto es una parte importante, ¿no? La capacidad de cálculo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la capacidad de cálculo, es decir, los de Microsoft, donde se han llenado, son 10.000 NVIDIAs a 100, que es mucha capacidad de cálculo, pero bueno, tampoco es la clave de que lo hayan conseguido. Es decir, Amazon tiene muchísimo más que eso a expuertas, ¿no? Y es una capacidad de cálculo que se irá reduciendo con el tiempo, ¿no? Escoger qué datos, y que esto es muy importante. Probablemente la gran diferencia entre los modelos de GPT-3 3.5 y 4 está más en los datos, en el tipo de datos, no en la cantidad, sino en el tipo de datos. Es decir, en el 4 hay más papers, menos Reddit, hay más, es decir, hay datos que... más calidad, ¿no? Más calidad. Hay más conocimiento. Sí, hay más conocimiento y más calidad de datos que otra cosa. Entonces ahí es donde está más. Y después muchísimas pequeñas mejoras de ingeniería, como esto del RLHF, muchísimas, en muchos sitios. Pero que claro, que sumadas y juntadas, pues le dan un nivel de calidad muy diferente, ¿no? Ahora, probablemente no hay ninguna que sea una idea fantástica, que vaya a revolucionar nada. Pero muchas ideas pequeñas, pues hacen que las cosas funcionen. Y Esteban, ChatGPT, ¿tú crees que tú pondrías a la misma altura la aparición de ChatGPT con la aparición de Internet o lo que decía Bill Gates este fin de semana, ¿no? Que para él uno de los grandes momentos fue la aparición de la interfaz gráfica de usuario, ¿no? ¿Tú lo pondrías a la misma altura? ¿O la aparición de las redes sociales? ¿Cómo lo priorizarías tú? ¿Cuál sería tu rank? A ver, esto no lo sabemos porque un proceso de innovación es un proceso de adopción. Es decir, la innovación no está en el invento de los Transformers. La innovación está en cómo ese invento se adopta. Claro, esos 100 millones que tardaron muy pocos días, ¿no? Y cómo ese invento se va a adoptar por empresas, por organizaciones, por la gente. Ahí es donde se produce la innovación. Lo otro es invención. Y esa invención puede plasmarse en miles de maneras diferentes. ¿Cuál de esas miles va a funcionar o no? Depende de la sociedad y depende de las organizaciones. Si las organizaciones adoptan determinada tecnología, yo que sé, por ejemplo, Microsoft ahora ha puesto en beta ya todo su Office. Con Copilot, ¿no? Sí, con Copilot, etcétera, ¿no? Y ahí te haces desde PowerPoint automáticamente hasta modelos de resúmenes, etcétera. ¿Eso se va a adoptar o no? Pues no lo sabemos. Ya le gustaría a Microsoft saberlo. Y a nosotros porque compraríamos acciones de Microsoft. Exacto. Antes de acabar la conversación. Claro, no tenemos ni idea de si eso se va a adoptar. Y se va a adoptar, y aún tenemos menos idea, ¿se va a adoptar para qué? Es decir, ¿qué acabaremos? ¿Haciendo PowerPoints de gatos con los niños de 10 años? ¿Y este será el máximo uso de este tipo de tecnologías? ¿O todos enviaremos marketings como si fuesen personalizados, que ya lo hacíamos, pero haremos un poco mejor? ¿O realmente la cosa va a funcionar a otro tipo de nivel? Claro, muchas veces pensamos en utilidades muy sofisticadas. Y la adopción se produce muchas veces por temas banales. Banales, pero que te
Sí, que te funciona o que no, por ejemplo, yo qué sé. Ahora una de las aplicaciones que está funcionando o que la gente habla más es Character.ai. Character.ai es que tú puedes chatear con un personaje histórico de ficción. Sí. Puedes chatear con Napoleón, es Napoleón o quien sea. quien sea. Sí, sí, Claro, eso es simplemente jugar. es jugar. No tiene ninguna aplicación. Da un poco igual que sea verdad o mentira. Mientras sea divertido en este caso. Ya. Entonces, ¿qué aplicaciones va a tener eso? Eso lo decidirá la gente. Eso lo decidirá la sociedad usándolas. Aquellas que la gente usa y que la sociedad usa, esas son las que funcionan. Por lo tanto, ahí hay más investigación, etcétera, ¿no? No menospreciemos la maravilla de nuestra sociedad. Si no, abres la tele y verás. No menospreciemos nunca la vanidad. Muchas veces pensamos que aquí hay que convencer de ideas políticas a no sé dónde y acabas pintando gato. Y eso Está claro. Se han visto muchos ejemplos de esto. Pero lo que sí que es cierto es que, hay mucha gente preocupada, ¿no? Sí. Bill Gates, citándole de nuevo, hablaba también de este famoso 25% de empleo Sí. que se va a perder. De hecho, el propio Elon Musk, junto con otros 1000 expertos Sí. del mundo, firmaron la semana pasada un documento donde decían, oiga, y es paradójico, ¿no? Sí. Elon Musk, que está detrás de OpenAI, decía, oye, paren un momento, y nos pedían una pausa de 6 meses. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, ¿Firmaste el documento? No. ¿No? no. El documento es muy criticable. Lo de la pausa de 6 meses no tiene ningún sentido. Es decir, la adopción y la innovación es un proceso social. Esto va a tardar años. No puedes hacer reglamentos, leyes, etcétera, por cosas que no sabes que van a existir. Es decir, no podemos hacer un reglamento diciendo, bueno, sí que podemos, ¿no? Pero es absurdo. Decir, la gente no puede volar. Bueno, es que la gente no vuela. Ya. Es así. Hay que ver primero, hay que ir detrás de los usos, de los casos de Cuando uso. tengamos gente que vuele, pues entonces ya pondremos señales de tráfico en el cielo, pero mientras tanto no tiene ningún sentido porque nadie vuela. Es tan sencillo. Esos usos son sociales y se determinan socialmente. Y para eso hay que dejar tiempo. Es bueno que haya una discusión social sobre los temas, pero este alarmismo puede ser extraordinariamente contraproducente. Porque un alarmismo de este tipo nos puede llevar a que los procesos de desarrollo de estas aplicaciones sean menos transparentes, sean más oscuros, sean menos públicos y se utilicen. Y eso es justo lo contrario de lo que queremos. Necesitamos que estos modelos se difundan y se difundan en toda la sociedad más allá de estas 5 empresas. Y para esto la humanidad y la sociedad tienen que confiar en estos modelos. Entonces, este es algo básico, porque si no, el mercado solo va a solucionar una parte de los problemas. Es decir, cómo estos modelos se van a introducir, por ejemplo, en educación o, por ejemplo, en medicina, es algo que tienen que hacer los maestros. No tienen que hacer los tecnólogos o los políticos. Ellos tienen que encontrar la forma de hacerlo. Para esto tienen que haber confianza. Si creamos un oscurantismo y un miedo atroz y atávico hacia estos modelos y los encerramos, pues claro, al final van a estar en manos de 4, 5, 6 grandes corporaciones que los van a desarrollar igualmente para cosas mucho menos transparentes, ¿no? Por lo tanto, cartas como esto hacen un flaco favor, yo creo, a la humanidad. Yo ya sé que es una opinión contraria a la de mucha gente, pero es una opinión desde el punto de vista de la innovación. No, al contrario, Esteban, nos interesa muchísimo tu punto de vista, además desde un punto de vista desde la innovación, con lo cual nos resulta tremendamente atractivo. Ha salido Google ya, ¿no? Sí. Y decías que parte de esto, ¿no?, sale de un paper de Google, de gente que trabaja en Google, y a Google, mi opinión es que mucha gente ya lo ha matado precipitadamente, ¿no? Porque cuando salió ChatGPT, después Google, al cabo de pocas semanas, sacó su herramienta y fue mal y las acciones bajaron y todo el mundo dice que ya ha perdido la carrera. No sé cuál es tu opinión, pero yo creo que nos va a dar mucho que hablar Google, ¿no? Con todo lo que ha hecho y sus algoritmos de AlphaGo o AlphaFold, que hacen realmente cosas que a mí personalmente me parecen mucho más interesantes, ¿no?, para la humanidad. Bueno, ambos son excepcionalmente interesantes. Es decir, la capacidad de sintetizar proteínas mediante algoritmos es algo que ha aniquilado toda una rama científica. Es decir, la gente se pasa 5 años para desentrañar cómo era el plegamiento de una proteína. Y con esto hacía una tesis doctoral. 5 años. Esto se acabó. Y en 12 semanas nos hace 600.000. Claro, esto se ha acabado. Toda esta rama de la biología, de la ciencia, etcétera, que hacía este tipo de tesis doctorales, que era lo normal, se ha acabado. La inteligencia artificial las ha evaporado.
Y esto tiene unas posibilidades absolutamente enormes en cuanto a encontrar nuevos fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Como antes, ¿no? Es decir, el mercado va a solucionar una parte de estas posibilidades, pero hay muchas enfermedades que no se investigan porque no tienen una utilidad de mercado. Necesitamos estructuras de mercado y de no mercado. Necesitamos las dos. Que se combinen. Por lo tanto, vamos a oír hablar bastante de Google en el futuro en cuanto a inteligencia artificial. En este campo hay varias líneas, ¿no? Es decir, una primera línea son los buscadores, es decir, cómo sustituir una parte de la función de buscadores en vez de que tienen un conjunto de enlaces y que tienen la respuesta, que esto más o menos es una línea que ya se estaba haciendo. Aquí una parte de la crítica era que, bueno, cuando se haga esto no podemos tener enlaces, por lo tanto no va publicidad. Bueno, los de Bing ya han puesto publicidad en la respuesta, es decir, ya lo tienen solucionado. Esta es una parte. Otra parte son las aplicaciones genéricas, lo que hemos visto en Microsoft Office, en donde tienes un copilot, asistente, etc. Otro tipo de aplicaciones genéricas es en programación. En programación ya empieza a ser difícil de concebir a alguien que programe sin la ayuda de estos modelos. Hace una programación mucho más eficiente, rápida, con menos errores, etcétera, etcétera. Esto es algo que estará al orden del día. Hay algunas profesiones que se vean muy afectadas de manera muy directa. Algunas de ellas son profesiones artesanales que durante la Revolución Industrial no han sufrido cambios. Imaginemos, por ejemplo, abogado, en donde hay un ejército de gente buscando precedentes, haciendo jurisprudencia, contratos muy parecidos a los anteriores, cambiando dos cosas. Claro, estos modelos esto lo hacen muy bien. No hace falta toda esta gente, ¿no? Otro tema son consultores, en donde hacen más o menos lo mismo. Hay informes de consultoría que son más o menos parecidos a uno que habías hecho antes o a juntar varios que habías hecho antes, cambiando los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también veremos un impacto importante. Son profesiones que han permanecido muy estables durante el tiempo. Hay toda una parte de aplicaciones del mercado, que son las apps, en base a todo esto, que veremos una eclosión de apps, como vimos en smartphones. Y ahí es donde está más la sorpresa, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué se nos ocurrirá hacer en base a estas herramientas de base que tenemos? Otra parte son los chatbots. Los chatbots hasta ahora han tenido una utilidad relativa, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los que ha hecho un contrato con OpenAI es unos que es Stripe, que hacen transacciones de tarjetas de crédito. Claro, los chatbots en estas transacciones de tarjetas de crédito existe la casuística de todavía, ¿no? Que si me han duplicado pago, que si este pago no lo encuentro, que esto no corresponde a que oiga, ¿y esto qué es? Etcétera, ¿no? Estas preguntas clásicas que hoy en día necesitamos humanos para contestar eso. Ninguna de ellas tiene gran trascendencia. Cuando dicen esto qué es, pues dice, pues mire, pues que compró usted un par de zapatos. Dice, vale, bueno, sí, quizás, etcétera, ¿no? Esto va a ser sustituido por este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de aplicaciones y hacer todo este proceso pide tiempo. Esto no va a pasar mañana. ¿Cuál va a ser la velocidad de sustitución? No sé. No lo saben. Es algo que... Pero va a ser rápida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Estas velocidades en innovación siempre van a muchas velocidades. Es decir, hay compañías que tienen la capacidad, los medios, la visión y que se lanzan a hacerlas rápidas. En este caso, pues en el tema legal, PricewaterhouseCoopers está haciendo pues un proyecto, Bain en el tema de consultoría, Stripe, que hemos hablado antes, en los temas, y después en aplicaciones, en apps, pues hay un montón de apps que hacen cosas, ¿no? Probablemente algunas de ellas lo implementen con una cierta rapidez. También gobiernos. El gobierno de Islandia está haciendo en estas aplicaciones en gobiernos tiene una gran utilidad porque navegar en todo el mare magnum burocrático de un gobierno fácil no es. Y entonces igual esto lo usa. Y el gobierno de Islandia ya quiere aplicarlo En ello. para que los ciudadanos pues al menos puedan navegar en este tipo de cosas. También tienes gobiernos como el de Italia que se dedica a prohibirlo. Exacto. Es decir, claro, va a ser una aplicación a muchas velocidades. Hay empresas que van a ir muy deprisa, hay empresas que lo van a ignorar, hay empresas que van a ir muy despacio, individuos que van a ir muy deprisa y van a utilizarlo para hacer presentaciones, para hacer Excel, para hacer todo esto, individuos que no se van a querer enterar de que todo esto pase, etcétera, ¿no? Entonces veremos siempre un mundo a dos velocidades que dependerá también de las geografías en donde estés, del tipo de profesión. Es decir, probablemente si eres un desarrollador de código, de software, va a ser difícil. Difícil que no lo adoptes. Claro, va a ser muy difícil.
Pero porque el aumento de productividad es tan evidente, Está claro. va a ser muy complicado que estés de nuevo con el Emacs ahí picando código desde cero, esto ya no. Y si tuvieras que dar un consejo a los directivos, a los líderes, con toda esta revolución que hay con la inteligencia artificial, ¿cuál sería el consejo que les darías? O ¿cómo pueden prepararse para...? Es que no sé qué verbo utilizar aquí, ¿no? Porque hay gente que dice, no, vamos a vencer, vamos... Yo creo que lo que hay que hacer es apalancarte en ella, ¿no? No sé qué es lo que opinas. Sí, bueno, es un momento de disrupción tecnológica, ¿no? Entonces aparecen nuevas posibilidades. Y en estas nuevas posibilidades habrá gente que las utilice y gente que no las utilice. ¿En qué lado quieres estar? ¿En los que las van a utilizar o en los que no? Claro, puede ser que te sientas muy cómodo y muy confortable en tu escenario de competitividad, etcétera, etcétera, porque la competitividad sea baja, etcétera, etcétera. Pero alguien habrá que las utilice y vas a tener que competir con esto. Está claro. Entonces, yo les diría, bueno, plantéatelo e intenta utilizarlo en la mejor medida posible, porque una frase que yo utilizo y que he utilizado últimamente en los artículos es, bueno, los humanos no vamos a ser sustituidos por inteligencia artificial, al menos no ahora. Los humanos sin inteligencia artificial van a ser sustituidos por humanos con inteligencia. Lo mismo pasa con las organizaciones. Es decir, si tú eres capaz de toda la parte de claims en banca, etcétera, etcétera, hacerlo automático a coste marginal cero, con escalabilidad infinita, y tú lo tienes que hacer a mano con gente, a ver cómo compites. Ahí tienes. Porque yo quiero verlo. Ahí tienes la definición de ventaja competitiva. Oye, y una última pregunta, seguramente la más importante que te voy a hacer. ¿Qué música le ponemos, Esteve, a este vídeo para cerrarlo? Haz una recomendación, que sé que de música sabes incluso más que de inteligencia artificial. No sé, a ver, a mí me gustan dos tipos de música. Tiene que quedar bien con el vídeo, eso sí. Sí, a mí me gustan dos tipos. Una es el barroco. Entonces yo diría, Lo veo difícil de compaginar el barroco con un vídeo, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. y si no jazz, Don Bayas. Don Bayas es Perfecto. Vamos a ver cuál de las dos queda mejor. Claro, en barroco, Juan Montiel. Y esperemos que el resultado te guste. Esteve, ha sido un placer compartir esta charla contigo. Sabes dónde estamos, puedes pasar a hacer un café, siempre que quieras un café con él. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.